de máquinas. El tema de vibraciones, y lo vuelvo a reiterar, todos los temas que estamos tocando últimamente son temas que demandan más tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a dar algunas pautas, básicamente el modelo matemático, ¿sí? Pero el tema de vibraciones es la especialidad. Como tal, requiere cierto tiempo, hay que leer bastante. Vamos a tratar en estos minutos de, por lo menos, transmitirle de qué se trata. Entonces, la vibración, de acuerdo a la normativa, se produce en todos aquellos equipos, fundamentalmente los equipos rotantes, los equipos que nosotros tenemos y que mueven algún sistema mecánico. Fundamentalmente se da en aquellas situaciones en las cuales, cuando luego de una cierta cantidad de horas de funcionamiento, empieza a haber juego entre las distintas partes, hay un asentamiento de la fundación y por lo tanto todos esos elementos son los que originan la vibración. Esa sería la animación correspondiente en el cual nosotros, el elemento que genera vibración puede ser tanto el motor como puede ser la aplicación o el elemento que estamos moviendo. También hay vibraciones, por ejemplo, de un tambor circular sometido a distintas presiones. Este es un caso real en el estudio de un modelo matemático, un modelo por elemento finito, en el caso de un tambor sometido a presión, un recipiente a presión. Se daba esa situación, ¿sí? Y bueno, hay que tener cuidado con esta cuestión porque lógicamente si tenemos un recipiente sometido a presión, podemos tener algunos problemas de seguridad, algunas cuestiones. Entonces hay que analizar cada uno de esos casos. Desde el punto de vista de la normativa dice que la vibración es una oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Esa oscilación puede ser generada por alguna fuerza externa, ¿sí? Y es un estímulo que es la respuesta del sistema a un estímulo que se produce. Aparece acá una determinada amplitud. Generalmente cuando hablamos de vibración, estamos asociados a un movimiento oscilatorio armónico que desde el punto de vista matemático es una función senoidal y por lo tanto va a tener una amplitud y va a tener un determinado número de ciclos. Ese número de ciclos, ese elemento cíclico puede originar, en algunas situaciones puede originar fatiga, que era uno de los causales del origen de la fatiga. Los sistemas mecánicos, al ser sometidos a la acción de fuerzas variables con el tiempo, responden variando su estado de equilibrio. Esa sería la explicación analítica. En realidad, todos aquellos sistemas mecánicos que sufren desgaste por acción del funcionamiento, al cabo de un cierto tiempo, empieza a haber juegos y todos esos juegos van originando vibraciones en el sistema, que se puede transmitir no solamente al sistema mecánico, sino se puede transmitir a toda la instalación industrial. El ejemplo característico de vibración, el ejemplo básico, está representado por esa imagen en el cual tenemos una masa M que está sujeta de un determinado resorte con una determinada constante elástica o constante de rigidez elástica. Hay una posición de equilibrio, ¿sí? Hay una longitud inicial del resorte. Por efecto de la masa, eso sufre un estiramiento hasta un determinado desplazamiento, ¿sí? Y esto me está representando el elemento amortiguador. Que los elementos amortiguadores más comúnmente usados son aquellos que están constituidos por un fluido. Por lo tanto, ¿sí? Este elemento representa el amortiguador, acuérdense que dijimos que era una oscilación alrededor de una posición de equilibrio. Nosotros esa oscilación tenemos que frenarla en el más corto tiempo posible
y por lo tanto con eso lo vamos a lograr con un amortiguamiento, ¿sí? Para definir este amortiguamiento, el parámetro que lo caracteriza es lo que se llama el coeficiente de amortiguación. Y todo ese sistema tiene como modelo matemático esta expresión, en el cual la fuerza aplicada al sistema va a estar formada por esos tres términos. El primer término, que es el producto de la masa, ¿sí? Acá tenemos la masa por la aceleración, porque este es el desplazamiento, la derivada segunda del desplazamiento es la aceleración, es lo que me representa la fuerza de inercia, o sea, en realidad, menos la fuerza de inercia, nosotros necesitamos aplicar una fuerza que equilibre a la fuerza activa que va a estar dado por este valor. Tenemos un segundo término que también es negativo porque necesitamos amortiguar ese efecto, necesitamos amortiguar esa vibración, y que está dado por el coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad o la derivada primera del desplazamiento. Y también aparece la fuerza elástica, que es producida por el efecto del resorte, ¿sí? El resorte es uno de los elementos que empieza a vibrar. Todos estos tres términos constituyen la fuerza aplicada al sistema. Y esta es la ecuación básica de la vibración, que es una ecuación, en definitiva, es una ecuación diferencial, que para algunos sistemas es una ecuación diferencial homogénea y para otras situaciones una ecuación diferencial no homogénea. Por lo tanto, la resolución de este sistema va a consistir en determinar la solución general o las soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales. Ese es el principio o el modelo matemático de todo esto. Esta es la ecuación básica. Ahora vamos a analizar cada uno de los casos particulares y qué pasa con la ecuación diferencial, cómo se altera. Entonces, las vibraciones se clasifican en libres, cuando no existen fuerzas o acciones exteriores, cuando directamente el sistema oscila libremente sin tener ninguna fuerza ni constante de amortiguamiento que lo frene, o en forzadas, cuando existen acciones o excitaciones directamente aplicadas al sistema. Esa es la clasificación principal, vibración libre o vibración forzada. Y a su vez, podemos tener otra clasificación en la cual tenemos amortiguamiento o no tenemos amortiguamiento, ¿sí? Dependiendo de la amplitud que alcance la vibración correspondiente, me va a convenir amortiguarla o no, ¿sí? Porque el sistema de amortiguamiento, desde el punto de vista del costo, también implica un costo mayor. Entonces, a veces la vibración que yo tengo en el sistema no es relevante, ¿sí? Y bueno, por lo tanto, no hace falta amortiguar. Sin amortiguamiento, cuando no hay resistencia pasiva al movimiento del sistema, y con amortiguamiento cuando existe una resistencia pasiva, ¿sí? Dependiendo de la aplicación, dependiendo de la situación en donde tengamos, dependiendo del lugar. Hay lugares en los cuales yo no debo tener vibraciones, por lo tanto tengo que amortiguarlas. Entremos a mirar algunas. Empecemos con las vibraciones sin amortiguamiento, solamente las vibraciones libres. La ecuación o el sistema sin amortiguamiento es un sistema que va a estar representado de esa manera. Voy a tener una masa sujeta a un determinado resorte, el cual no se ha expandido ese resorte, por lo tanto esa sería la situación con la cual no está deformado. Suelto la masa, por efecto del peso propio del resorte, aparece una deflexión, o la deflexión estática, que se llama, que es el alargamiento natural que sufre el resorte, por efecto de la masa. El diagrama del cuerpo libre de este sistema va a ser el peso libre, el peso del cuerpo, el peso de ese bloque, y vamos a tener una tensión que se va a oponer y que va a estar en función de la constante elástica del resorte y el valor de la deflexión estática.
la deflexión que sufre desde la posición inicial hasta la posición en que encuentre el equilibrio. O sea que este sistema va a dejar de oscilar cuando encontremos el equilibrio entre esta fuerza y esta fuerza. Por lo tanto, la situación de equilibrio va a estar dada por esto. Ese es el sistema más básico, en donde tenemos la situación, una vibración libre, sin amortiguamiento, ¿sí? Y no tenemos acciones de fuerzas externas de ningún sentido. La única fuerza que está actuando es el peso propio de ese bloque que hemos colgado del resorte. Supongamos que nosotros, a partir de esa posición de equilibrio, generamos una deflexión, un valor X. ¿Sí? Para analizar la vibración se considerará el cuerpo en una posición P en algún tiempo arbitrario T, llamando X al desplazamiento medido desde la posición de equilibrio. Por lo cual voy a seguir teniendo el diagrama del cuerpo libre, va a ser el peso de ese bloque, y voy a tener una deflexión o una tensión de sentido contrario, que va a ser la sumatoria de la constante, habíamos dicho, la constante elástica, multiplicado por la deflexión estática, que era el valor del estiramiento que sufría el resorte de forma natural, sin necesidad de tener fuerza externa, más el desplazamiento que yo imprimo, el desplazamiento que yo le doy. Y ese sistema yo lo puedo igualar al producto de la masa por la aceleración. O lo que es lo mismo, como está expresado acá, lo puedo igualar al producto de la masa por la derivada segunda del desplazamiento, que es lo que yo estoy conociendo. La aceleración no la conozco, pero conozco cuánto es el desplazamiento que estoy logrando. Entonces puedo expresarlo en función de ese desplazamiento. Todo ese sistema, toda esta equivalencia, todo este diagrama del cuerpo libre, yo puedo expresarlo de esta manera. Esa sería la ecuación correspondiente. Estamos hablando sin amortiguamiento, ¿sí? Estamos considerando la situación desde la posición de equilibrio, desde la posición natural del sistema, con una deflexión o con un estiramiento hacia una distancia X. Si sigo trabajando con esa fórmula, sustituyendo F en la ecuación fundamental, voy a llegar a una ecuación de este tipo. Lo único que he hecho es pasar el K por X hacia el otro lado y voy a tener una ecuación diferencial de este tipo, igualada a 0. Cuando tenemos ese tipo de ecuaciones, estamos hablando de una ecuación diferencial de tipo homogénea. Y esta fórmula, siempre expresada, me está definiendo lo que se conoce como el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, la representación que ustedes deben conocer, está dada por una onda senoidal, ¿sí? Que dependiendo del valor de amplitud, dependiendo del valor donde yo lo tome, va a partir desde el origen o va a partir con un determinado valor inicial. Eso me define el ciclo del movimiento armónico simple. Y a partir de acá, lo que me resta es definir o resolver esa ecuación diferencial. Entonces, voy a tener esa ecuación diferencial, va a estar definida por una función x1 a partir de una función senoide, ¿sí? O puede ser cosenoide, dependiendo de dónde empiece. Esta función satisface a esa ecuación, pero ustedes saben que yo la solución general, la tengo que expresar a partir de coeficientes determinados que van a depender de los valores bases que yo estoy tomando, de las condiciones iniciales que yo estoy tomando, ¿sí? Entonces tengo que determinar cuánto valen esos coeficientes. Esto es matemáticas, ¿sí? Y en definitiva, yo puedo definir esa función en función de, es una función senoidal, pero la puedo definir en función de la pulsación natural del sistema. La pulsación natural o la frecuencia natural del sistema está dada por esta expresión. Eso lo vimos cuando analizamos árboles y ejes.
Dijimos que la pulsación, que todo sistema mecánico tiene una pulsación natural que está dada por el movimiento molecular. Y esa pulsación natural es función de estos parámetros, de la masa y de una constante que está en función de las características propias del material. La frecuencia natural, planteo la función que me satisfacía la ecuación en función de la frecuencia natural, ¿sí? Y en definitiva, reemplazando valores, acá directamente no está todo el desarrollo matemático para resolver esa ecuación diferencial, solamente está puesta algunas condiciones, algunas características particulares, voy a obtener la solución general de la ecuación diferencial, que me va a quedar en función de esto y va a seguir siendo homogéneo. Si yo derivo al diferencial con respecto a t, voy a obtener los valores de la velocidad y voy a obtener los valores de la aceleración. Fíjense que el sistema vibratorio es básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales que están en función generalmente de una situación de una ecuación senoidal o cosenoidal. Si yo grafico eso, voy a obtener esa gráfica, voy a obtener una cierta cantidad de ciclos y lógicamente acá lo que tengo que tener en cuenta con la vibración, el tema de la fatiga. ¿Sí? Generalmente aquellos esfuerzos cíclicos o aquellas variaciones cíclicas pueden originar fatiga. Ese es el detalle más importante. Bueno, y como estamos hablando de una senoidal, esto lo deben haber estudiado cuando estudiaron alterna, corriente alterna, puedo definir lo que es el periodo, puedo definir la frecuencia, la inversa del periodo, ¿sí? Puedo definir los valores máximos de la velocidad y de la aceleración. ¿Sí? Todo lo que hace a la función senoidal, que me define lo que es el movimiento armónico simple y que es el movimiento base de una vibración de este tipo. Aparecemos con las vibraciones forzadas. Todo eso que planteamos es para la vibración libre. Ahora todavía no estamos hablando de amortiguamiento, solamente estamos hablando de vibraciones sin amortiguamiento. Las vibraciones forzadas. Dijimos que había una vibración forzada cuando apareció un estímulo externo, cuando apareció una fuerza que provocaba un determinado movimiento, ¿sí? Puede ser una fuerza externa real aplicada al cuerpo o una fuerza centrífuga producida por alguna rotación, por la rotación de alguna parte desbalanceada del cuerpo. Entonces, a partir de la posición de equilibrio, voy a tener el sistema tal cual lo habíamos planteado, voy a provocar una deflexión, un valor X, pero a esa deflexión que es producida, que consideramos el peso del cuerpo, voy a plantear una fuerza externa. ¿Qué va a ser una función, una fuerza externa? Función senoidal. Es a P igual a P sub M por el seno de omega F por T. Es la fuerza externa, que como dice ahí puede ser una fuerza externa o puede ser la misma rotación, un desbalanceo de alguna de las partes rotantes del sistema que me genera esa fuerza. Lógicamente el sistema reacciona con una determinada tensión. Esa tensión, el valor es el mismo que en el caso anterior. Y todo esto, todo este diagrama del cuerpo libre va a ser equivalente al producto de la masa por la aceleración. Si yo planteo la ecuación matemática de este caso, voy a tener una ecuación matemática que me va a quedar el primer término exactamente igual que en el caso anterior, pero el segundo miembro, este es el primer miembro, este es el segundo miembro, me va a quedar en función de la fuerza externa, en función senoidal. Y por lo tanto, ya no está igualada a cero, sino que está igualada a un determinado valor. Por lo tanto, estamos hablando de una ecuación no homogénea. Y acá ya tenemos más complicaciones porque acuérdense que para resolver una ecuación no homogénea, ¿qué había que determinar? Las soluciones particulares y después la solución general. Entonces, planteamos, por ejemplo, un sistema en el cual voy a tener las mismas consideraciones, ¿sí? Voy a tener nada más que el sistema acá
en vez de ser rígido, lo tengo que sea basculante o que tenga una determinada movimiento. Planteo esa ecuación. La ecuación de movimiento para ese caso va a estar dada de esta manera, donde acá tengo, esta es la deflexión elástica propia del sistema, este es el alargamiento que yo le di a partir de la posición de equilibrio, y esto es el valor que genera la fuerza externa, la fuerza aplicada, que se puede aplicar externamente o que aparece como consecuencia del rebalanceo. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Esa sería la ecuación correspondiente a ese sistema. Y me va a quedar en definitiva la expresión que habíamos visto, ¿sí? Bueno, acá tengo que plantear una solución particular, es no homogénea, ¿sí? La solución particular, acá les he puesto directamente los distintos términos, no la he resuelto ni les he puesto en el billotto, está cada uno de los pasos para resolver esa ecuación diferencial. Aparece una deflexión, un valor X o M que está en función de estos parámetros de la constante elástica. Omega F es la pulsación forzada, la pulsación por efecto de la fuerza externa que aparece. Ahí tenemos la solución general, ¿sí? Que tiene tres términos. Las vibraciones forzadas son dos vibraciones superpuestas, ¿sí? Los dos primeros términos representan una vibración libre del sistema. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el sistema libre, esta era la configuración que tenía. Si nos vamos a la parte del sistema libre, volvemos acá. Acá está, acá la teníamos. Teníamos que la función que satisfacía la ecuación diferencial era de esta forma. Si ustedes analizan para forzado, nos queda exactamente los primeros dos términos, nos quedan en función de estos dos. Por eso dice que los dos primeros términos representan una vibración libre del sistema. La frecuencia de esta vibración es la frecuencia natural del sistema, omega sub n, ¿sí? Y después, el tercer término, el último término, que es este, representa la vibración de estado estable producida por la fuerza aplicada. Y aparece este valor en función de la frecuencia forzada. O sea que es la superposición de dos efectos. Una vibración libre, una vibración forzada. Y en función de la relación entre la vibración libre y la vibración forzada, puedo definir lo que es el factor de amplificación. Fíjense que este factor de amplificación está en función de las dos vibraciones, de la vibración forzada y de la vibración natural. Si yo represento esa función, me va a quedar una representación que nosotros vimos cuando analizamos el tema de los árboles y ejes